Bienvenido a la unidad número 2, lección 5, transacciones y unidades de trabajo lógico. En esta lección comenzaremos viendo el término transacción y luego veremos cómo se aplica a nivel de la base de datos y a nivel del sistema SAP, para finalmente entender la relación entre ambos. Comenzaremos viendo la definición del término transacción. Una transacción es una secuencia de acciones que lógicamente están relacionadas en sentido del negocio y mediante las cuales se obtienen o procesan datos. Los datos deben asegurarse que estén completos y correctos dentro de esta unidad. En el medio de una transacción, los datos usualmente son inconsistentes. El sistema SAP, así como las bases de datos, son sistemas transaccionales. Veamos de qué manera trabajan en conjunto. Las transacciones en SAP son unidades de procesamiento que funcionalmente son un conjunto unido o indivisible. Tienen 4 características principales que por sus siglas en inglés forman el acrónimo ACID. El concepto ACID no es exclusivo de SAP, pero es un requerimiento general para los sistemas transaccionales. Veamos ahora en qué consiste el principio ACID. Atomic o atómico, la transacción es completamente exitosa o no tiene ningún efecto. Si un sistema transaccional como SAP se apaga, este se asegura de que los resultados parciales inconsistentes no sean guardados en el sistema. Consistent o consistente. Los cambios de estado en el sistema van siempre desde uno que es correcto y consistente en términos del negocio a otro que también es correcto y consistente en términos del negocio. Isolated o aislado. Los cambios realizados dentro de una transacción pueden ser vistos por otras transacciones solamente después de la confirmación final, commit, de la primera, aunque estas últimas estén corriendo en simultáneo. Durable o duradero. Los resultados de una transacción son duraderos porque después de la confirmación final son guardados de forma permanente en la base de datos. Veremos qué es la unidad lógica de trabajo LUW de la base de datos. Una unidad lógica de trabajo Logic Unit of Work de base de datos es el mecanismo que utiliza la base de datos para asegurar la consistencia de los datos. La LUW de base de datos asegura el cumplimiento del concepto del principio ACID para transacciones. Las LUW de base de datos están delimitadas por el comando de confirmación Database Commit. Durante una LUW de base de datos, el sistema asegura que los datos sean consistentes en la base. Si la transacción finaliza con un error, el sistema realizará un rollback para restaurar los datos al estado previo. La unidad lógica de trabajo LUW de SAP. Una SAP LUW es una unidad lógica que consiste de varios pasos de diálogo y es consistente en términos de negocio. Un word process puede ejecutar una sola LUW de base de datos por cada paso de diálogo. Esto no permitiría que una SAP LUW pueda cumplir con el principio ACID. Los cambios realizados por las LUW de base de datos no pueden hacer rollback. Para que las SAP LUW cumplan con el principio ACID, los cambios realizados a la base de datos se realizan en una única LUW de base de datos mediante técnicas de agrupamiento de LUW de base de datos.
Una SAP LUW implica solo un commit en la última LUW de base de datos. Hemos llegado al final de la lección número 5. Esperamos que haya sido de tu agrado. Éxitos.